habíamos mencionado que la segunda parte de la carta a los Efesios, a partir del capítulo 4, íbamos a encontrar en esta carta consejos de Pablo sobre el comportamiento, sobre cómo debe ser el comportamiento del cristiano, y hoy nos topamos con la relación de hijos con los padres, padres con los hijos, y los esclavos con los amos y los amos con los esclavos. Nos parece extraño, pero recuerden que en el tiempo de Jesús la esclavitud existía. Bueno, hoy todavía existe, la verdad. Y entonces vean la relación, muy interesante. Muy interesante en muchos aspectos, porque el mismo Pablo menciona el mandamiento de honrar a padre y madre. Es cierto que los hijos debemos honrar a padre y madre. Es cierto que tenemos un deber delante de la ley de Dios de honrarlos. Pero también es cierto que la honra viene de lo que es honrable. Honrable. A ver si me explico. Por sí mismo, por ser mi padre, y por sí mismo, por ser mi madre, no viene en mí la necesidad de respetar y honrar lo que ellos tengan para conmigo. Esto puede sonar un poco polémico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué ejemplo más grotesco? Pero, por ejemplo, el papá que abusa de la hija, argumentando que tiene que dejarse tocarse así porque él es el papá y el mandamiento de Dios dice honrar a padre y madre. ¿Verdad que creo yo que en nuestra mente dice, no, eso no es posible? Bueno, claramente no es posible, porque su papá está haciendo algo que no es honrable, y entonces yo tengo que alejarme de esa obediencia y de esa honra. Es cierto que hay una relación, obviamente, de procedencia, pero también hay una relación con Dios que es mayor, ¿verdad? Uno se encuentra, por ejemplo, hijos que aprendieron las drogas por los padres. Y entonces si mi mamá, por ejemplo, me enseñó a mí a drogarme, yo tengo que honrarla, porque ella me dijo, usted me tiene que obediencia y entonces tiene que drogarse. ¿Ustedes qué me dirán? Es que dice honrar a padre y madre, entonces como la ley de Dios dice eso, entonces yo tengo que obedecerle y tengo que honrarle. Muy interesante, porque hagamos argumentos religiosos para cuestiones donde la lógica nos dice que no. Esto no implica que yo debo tratar mal, digamos, en este ejemplo que he puesto este último, sino decir, no, usted está haciendo algo que la ley de Dios no está bien, ¿verdad? Entonces yo me puedo separar de la obediencia que le debo a usted. Es lo mismo que podamos nosotros decir con otras áreas de la vida. Pablo mismo, lo vamos a escuchar, habla sobre la obediencia y sobre la oración que tenemos a los superiores y a los políticos y a quienes nos gobiernan. Claro que sí. Pablo querrá que no desobedezcamos la ley. Claro que sí, siempre y cuando la ley no me vaya en contra de la conciencia cristiana que me está pidiendo. Si la ley me pide a mí algo en contra, entonces debo obedecer a la conciencia cristiana en vez de la ley. Esto es para decir que la ley que Dios ha puesto en nuestra conciencia es más fuerte. Yo estoy cierto que una persona que ha sido formada en una recta conciencia no necesita cámaras para ver si usted roba en el trabajo. Una persona que ha sido educada en la recta conciencia no necesita de esos aparatos de que marcar, ¿verdad? Para el horario, no sé, bueno, ahora es como con la huella digital, les dicen, ¿verdad? Porque parece que como entonces agarraban la tarjeta a la amiga y el amigo que llegaba temprano y metía la tarjeta del otro para hacer el favorcillo ahí en el hospital, en el no sé dónde. ¿Por qué entonces hoy necesitamos como más sistemas de cuidado, hacer el bien?
Estaba viendo que no sé en qué país, Malasia o no sé dónde, no sé si vieron la noticia de esta profesora que motivó a los estudiantes a hacerse máscaras para anticopiado. Entonces ella le daba puntos si el estudiante venía con un sombrero y inventaron así como con estas cosas de los caballos, ¿verdad? Y no sé si vieron la noticia y pues se publicó. Cuando la recta conciencia ha sido formada, uno no necesita. Pero lo que pasa es que hemos abandonado la educación de la conciencia porque hemos argumentado que la conciencia es de cada quien y cada quien verá a ver si eso es pecado, eso no es pecado, si eso está bien o no está bien. Y entonces, claro, hoy tenemos multiplicidad de educaciones de conciencia y entonces para alguien copiar en un examen está mal y para otro copiar un examen de por sí todo el mundo copia. Robar en el trabajo, para alguien está mal y para alguien dirá, de por sí aquí me pagan mal. Entonces, como no me pagan tan buen sueldo, yo completo el sueldo con unos lapiceritos y con unas hojitas y con unas fotocopias y con unas... Entonces, ¿cuánto formamos la conciencia? No una conciencia acusadora, sino una conciencia que en libertad te dice a uno, no está bien eso. Y cuando de pronto, por algún motivo, uno ha caído allí, entonces la misma conciencia lo invita a uno a levantarse. Pablo da unos consejos que creo que son muy actuales, pero en torno siempre a la conciencia. Uno puede haber tenido una buena educación de la conciencia y después, con el paso del tiempo, la maleducó. San Juan Pablo II decía que la conciencia es el sagrario en el cual yo hablo con Dios, ¿verdad? Yo hablo con Dios. Entonces, mi primera invitación es: ¿cómo está su conciencia? Padre, negra está la conciencia. Bueno, es un poco racista eso, ¿verdad? Esa expresión. Pero ¿cómo está? Puede ser una conciencia escrupulosa, es decir, que no ha sido bien educada y más bien ha sido escrupulosa y hace más grandes las cosas que no son tan grandes, y etcétera. Entonces también la conciencia debe estar revisándose constantemente. ¿Y cómo la educo la conciencia con respecto a lo que la ley de Dios nos invita? ¿Cómo hace una mamá para que frente a las invitaciones que le hagan los otros a sus hijos, ellos respondan? Trabajando en la educación de la conciencia de esa persona, con valores, con principios. Lo que pasa es que si los youtubers son los que educan la conciencia de estos, claro que es muy fácil, ¿verdad? El chiquito molesta, toma el celular. Y entonces ahí empieza a ver y uno no ve lo que está viendo. Entonces ese youtuber es el que va educando la conciencia de ese niño y al final entonces cualquier cosa no está bien y cualquier cosa no es pecado y cualquier cosa... La segunda idea que quería compartir frente a este texto es sobre la salvación, un tema que siempre ha preocupado en la Biblia. Y fíjense que le preguntan, ¿verdad? Quieren estadísticas, ¿verdad? Es verdad que son pocos los que se salvan. Jesús ni le responde las estadísticas, no le interesa la cantidad, no responde cuánto, sino responde cómo. Cómo sí y cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no se van a salvar? O sea, ¿cuál es la forma en que no se van a salvar o el motivo por el cual no se van a salvar? Entonces dice, no se van a salvar por cercanía. Señor, Señor, ábrenos. Pero es que nosotros hemos comido, es decir, hemos estado tan cerquita que nos sentamos en la misma mesa. Y entonces Jesús dice, bueno, gritarán, ábrenos, y va a decir, no los conozco. Entonces uno puede argumentar cercanía. Como diciendo, yo me voy a salvar porque yo estaba en misa siempre. Yo me voy a salvar porque yo fui catequista, porque fui ministro,
Señor, ábrenos. ¿Se acuerda que yo lo llevé a usted en el relicario a darle la comunión a aquel viejito, a aquella viejita? Y el Señor va a decir, en serio, yo ni sé, ni los conozco. Porque uno de pronto piensa que puede salvarse por cercanía. La otra forma en que no se va a salvar es por generación, por descendencia, ¿verdad? Jesús habla de cuando verán a Abraham, Isaac. Eso era una idea que tenían los judíos, es que ellos se iban a salvar porque eran de la descendencia de Abraham. Hoy por hoy, pues en este escenario, pues no tendríamos que argumentar mucho sobre esto, pero queda alguna idea de que uno como que tiene derechos sobre gente, por ejemplo, uno basándose diciendo, yo ahí más o menos me la juego, en peco y empato, ahí voy porque mi abuela ayudó a construir este templo. Tate, dice mami, tate, ¿verdad? Es que mis papás sirvieron mucho a la iglesia, uno debe tener como un privilegio. No, no, no es la generación. Entonces, ¿cómo nos salvamos? Bueno, ya sabemos que es un don de Dios, es un regalo de Dios. De parte de Dios para con uno, un regalo. Pero de parte de uno para con Dios, miren el verbo que dice, esfuércense, esfuércense. Aunque la salvación, y hay que decirlo rotundamente, no es algo que yo logre con mi esfuerzo, sí es algo que yo, para recibirlo y cuidarlo, tengo que esforzarme. Y ahora en la misa que celebré temprano decía, está de moda no esforzarse por nada. Nada. Yo ponía un ejemplo antes. A mí me da mucha gracia cuando uno pasa ahí por donde están las verduras y venden unos paquetes de verduras al vacío, de esos que están como así, ¿verdad? Las verduras. Dice paquete de olla de carne. Entonces vienen los dos elotillos ya pelados, la yuca ya pelada, el camote ya pelado, la papa ya pelada, el chayote ya pelado. ¿Sí? Y entonces, claro, la mente de uno dice, ya sí, más fácil. ¿Se acuerda cuando uno tenía que agarrar la yuca, partirla para ver si estaba bien y si no partir otra y agarrar la yuca y en la mano? Que mami decía, se va a cortar. ¿Cuánto nos cortamos ahí pelando la yuca así? O la mancha del plátano, si le va a echar plátano. Pelando uno el camote. Digamos, sigamos ahí por la parte donde están las verduras. Unos, igual al vacío, ajos pelados. Y usted me dirá a mi padre, pero ay, sí, es más fácil. De seguro, claro que sí. No es que dice, padre, a uno no le queda. Mejor, porque si viene Drácula, usted le hace así a Drácula, ¿verdad? Porque como tiene ajos pelados, ni qué decir picados y ya en aceite de oliva. No, claro, yo no crean que yo estoy en contra de eso. Y si alguien tiene la plata y si lo quiere hacer, ni modo, que lo haga, no importa. Lo que quiere decir que eso está patrocinado con un estilo de vida donde no hay ningún esfuerzo, donde ya no hay esfuerzo. De nada. ¿Se acuerda cuando uno veía tele y que se le iba la señal? A uno no, al tele, ¿verdad? Que las antenas estaban con, que había que darle vuelta y que alguien le decía a uno, dale vuelta, ya, ya, y uno para atrás, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí. Y ahora, pues uno entiende el digital y no sé cuánto. Cuando no había control remoto, que se encendía el tele. Y, hijo de mi alma, qué pereza. De por sí eran 3 canales, tampoco eran 56 como ahora, ¿verdad? Pero me- ahora, usted era,
y la gente no se esfuerza. ¿Ustedes creen que la gente no se esfuerza por nada? ¿Ustedes creen que la gente sí se esfuerza por algo? Yo sí creo que la gente se esfuerza. Por ejemplo, a mí me sorprende el esfuerzo y la disciplina de los atletas, ¿verdad? Mi alma, qué valientes, todos los días, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Ah, pero dígale que es el Rosario de la Aurora todos los días a esa hora. Por eso entonces dice, esfuércense, esfuércense, para que la salvación no se pierda, ¿verdad? No se pierda. Sí, la salvación implica un esfuerzo, no porque yo me la gane, otra vez tengo que decirlo, quitemos ese chip, esa idea de que es que yo me lo gano con mi esfuerzo, no. Usted y yo tenemos seguramente una frase que la han dicho se la han dicho o ustedes la han dicho. Por lo menos yo sí lo he dicho. Le digo a alguien, ¿usted quiere ganarse el cielo? Hágame un favor, dale tal cosa. Mentira, uno no se gana el cielo. Ya Cristo nos ganó el cielo con su muerte, con su sangre derramada por nosotros nos ganó el cielo. Lo que no hacemos es perder el cielo, eso sí, esforzándonos por no descuidar nuestra salvación. Implica un esfuerzo. Levante la mano aquí con sinceridad y sin vergüenza. Los que tienen que hacer esfuerzo para rezar. Hay el que no la levanta, que escriba un libro y se va a hacer millonario, ¿verdad? Que levante la mano aquí el que tiene que hacer un esfuerzo para perdonar. Que levante la mano aquí los liguistas. Que me mandaron un meme que decía que los que sufren van al cielo, van a ir al cielo. Entonces los liguistas vamos a ir al cielo porque fue mi alma cómo sufrimos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Esfuércense. Yo espero a los que vienen a misa, aquí a misa normalmente entre semana, yo espero que muchas de las veces que están sentados allí, eso es estar haciendo un esfuerzo. Si alguien me dice, ay no padre, mire, a mí yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para ir a misa, que venda un libro, que escriba un libro y me diga cómo. Ojalá que no sean todas las veces. Pero los esfuerzos es parte de la vida, de lo natural. ¿Y por qué a nivel del espíritu no es natural hacer esfuerzos? Uno para aprender a leer tuvo que hacer un esfuerzo, para aprender a andar en bicicleta tuvo que hacer un esfuerzo. Hay uno para conquistar al noviecillo, la noviecilla tuvo que hacer un esfuerzo, perfumarse. ¿Y por qué entonces cuando nos hablan de la fe? No, es que lo que no, si hacemos un esfuerzo, eso no le vale a Dios. Santa Ángela Foligno, del siglo 1000 por ahí, dice, del año 1000, dice, yo no conozco una oración en mi vida que no haya sido forzada. Dice ella que en su vida de oración, todas las oraciones que hizo, que fueron muchas, siempre tenía que forzarse ella porque lo que le daban ganas era de ir a ver Doctor Milagro. Sí, bueno. Esfuércense, sin miedo, con la gracia de Dios, con la fuerza que viene de Dios. 2 ideas entonces hoy de la palabra. La primera es, trabajemos en la educación de nuestra conciencia. Ayudemos a otros a formar la conciencia. Purifiquemos nuestra conciencia, si está torcida, si está prejuiciosa, si está con escrúpulos, si está totalmente perdida. Sigamos trabajando en la educación de nuestra conciencia y trabajaremos en la voz de Dios que nos habla. Y la segunda idea, el Señor quiere que nos esforcemos para cuidar la salvación, para que todo aquello que nos hace bien también nacen de los esfuerzos sinceros de nuestra parte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.